El amante de mi esposa estaba sentado en mi cocina, con mi bata puesta, mientras mi esposa me explicaba que debía aceptar el nuevo acuerdo o irme sin nada. Sonreí y comencé a empacar. Lo que descubrirían en 72 horas. La casa, los coches y las cuentas no eran propiedad común, eran activos de mi afición. Un negocio que valía $10 y $300.000. ¿Saben esa sensación de entrar en casa y sentir que has entrado en un episodio retorcido de Trading Spouses al que nadie les dijo que se habían apuntado? Bueno, bienvenidos a mi martes por la mañana, amigos. Me llamo Grayson Luo, tengo 35 años y acabo de sobrevivir a lo que parece el vuelo nocturno más largo de la historia de la humanidad, desde Seattle hasta lo que, tontamente, todavía llamo mi hogar. Me arden los ojos, me duele la espalda por dormir contra la ventanilla de un avión que, al parecer, también es un instrumento de tortura medieval, y lo único que quiero es llegar a la cocina, servirme un buen café y fingir que los informes trimestrales que he estado mirando durante las últimas 6 horas tienen sentido. Pero resulta que la vida tiene otros planes. Porque ahí de pie en mi cocina, mejor dicho, sentado como si fuera el dueño del lugar, hay un tipo que nunca había visto. Está sentado en uno de los taburetes de la barra, junto a la isla de la cocina, como si estuviera presidiendo la corte, llevándose a la boca con una cucharada de lo que sospechosamente parece mi granola favorita. Y aquí está la verdadera sorpresa. Lleva mi bata. Mi bata de algodón turco gris carbón que me costó $200 y tardó 3 meses en adelgazarse. Este desconocido está sentado en mi cocina, desayunando, con mi ropa puesta y actuando como si fuera lo más natural del mundo. Estoy ahí de pie con mi equipaje de mano aún colgado del hombro. Se me cuelga de los dedos como si fuera un vendedor ambulante confundido que se ha equivocado de casa. Cuando mi esposa, Sabrina, finalmente reconoce mi existencia, no salta de alivio al saber que estoy en casa sano y salvo. No corre a abrazarme ni a preguntarme cómo te fue en el vuelo. Rayos, ni siquiera parece avergonzada de que haya una desconocida semidesnuda comiendo cereales en nuestra cocina a las 7 de la mañana. En cambio, se queda parada junto a la cafetera, con los brazos cruzados como si fuera a hacer una presentación de PowerPoint sobre los resultados trimestrales, y suelta la bomba que supongo que debería haber visto venir, pero por alguna razón no lo hice. Hay un nuevo arreglo, Gris, dice, y su voz tiene ese tono tranquilo y práctico que suele reservar para explicarle al contratista por qué el salpicadero de la cocina no es del todo del color pretencioso que eligió en alguna revista de diseño. Puedes aceptarlo, callártelo, y todos podemos convivir como adultos civilizados. O puedes irte y llevarte tus pertenencias personales. El tipo de mi bata, Trent, resulta que, porque claro, se llama Trent, ni siquiera tiene la decencia de parecer incómodo. No para de masticar mi granola y mirarme como si fuera un fascinante documental de naturaleza. Buenos días, amigo, dice con la boca llena de lo que estoy casi seguro que son mis últimos racimos de arándanos orgánicos. Espero que no te importe, pero Sabrina dijo que no volverías hasta más tarde. Dejé las llaves en la encimera con lo que espero suene a calma y deliberación, en lugar del shock apenas controlado que recorre mi cuerpo como si me hubieran disparado con una pistola eléctrica. Me acerqué a la cafetera, esquivando a Trent como si fuera un mueble que alguien hubiera traído inexplicablemente a mi cocina, y me serví una taza de la cafetera que, al parecer, Sabrina preparó para ella y su nuevo novio. El café aún está caliente, lo que significa que esta pequeña escena doméstica lleva un rato. Lo suficiente para que se sientan cómodos. Lo suficiente para que Trent saque mi armario y se sienta como en casa. Así que, digo, tomando un sorbo de café que sabe igual que siempre, lo cual es, de alguna manera, la parte más surrealista de toda la mañana. ¿Cuánto tiempo lleva vigente este nuevo acuerdo? Me enorgullece lo normal que suena mi voz, como si preguntara por el tiempo o si alguien ha visto el control remoto. Sin embargo, por dentro, estoy haciendo cálculos. No son cálculos emocionales. Esos pueden esperar. Estoy haciendo cálculos prácticos, los que involucran la distribución de activos y los precedentes legales, y la minuciosa planificación financiera que he estado haciendo durante los últimos 2 años mientras Sabrina estaba ocupada construyendo lo que ella llama su marca de estilo de vida, y lo que yo llamo una excusa para gastar dinero que técnicamente no tenemos. Sabrina parece sorprendida por mi tono, como si esperara que me pusiera a gritar o a que rompiera a llorar o hiciera lo que se supone que deben hacer los maridos cuando sorprenden a su esposa con otro hombre en su rutina matutina. ¿Importa?, pregunta, y ahora hay un ligero tono de irritación en su voz,
como si le molestara que no siguiera el guión que tenía en la cabeza para esta conversación. Lo que importa es que así son las cosas ahora, y tienes que decidir si puedes manejarlo como un adulto. Trent se ríe de verdad, y aparta el tazón como si hubiera terminado no solo con el desayuno, sino con toda la farsa de tratarme como a un ser humano en mi propia casa. Mira, colega, dice, y tengo que admirar el valor que se necesita para llamarme colega con la bata puesta. Sé que probablemente sea un shock, pero Sabrina y yo hemos estado hablando, y creemos que esto podría funcionar para todos si estás dispuesto a ser razonable. Asiento lentamente, como si realmente estuviera considerando la logística de la extraña comedia poliamorosa que creen protagonizar. Razonable, repito, saboreando la palabra como si fuera una nueva mezcla de café. ¡Qué elección de palabras tan interesante! Tomo otro sorbo y miro alrededor de mi cocina, las encimeras de granito que elegí, los herrajes a medida que instalé yo misma, la carísima máquina de café expreso que Sabrina insistió en que necesitábamos y que luego nunca supe usar bien. Empezaré a empacar, digo finalmente, y el alivio que invade el rostro de Sabrina casi vale el precio de la entrada a todo este ridículo espectáculo. De hecho, sonríe, como si acabara de aceptar una propuesta comercial razonable en lugar de renunciar a 8 años de matrimonio y a todo lo que creía saber sobre mi vida. Trent sonríe y se recuesta en mi taburete como si se estuviera preparando para una larga estancia. «Qué listo», dice. «Esperaba que lo vieras así. Pero hay algo que ninguno de los dos sabe. Lo que me mantiene tranquilo mientras mi esposa reorganiza mi existencia en torno a un tipo que probablemente cree que mi bata cara vino de Target. Durante los últimos 2 años, todas nuestras compras importantes se han canalizado a través de mi empresa, Luo Circular Systems. Cada pago del coche, cada hipoteca, cada mueble y cada electrodoméstico. Todo pertenece oficialmente a lo que a Sabrina le gusta llamar mi pequeño hobby, el negocio de embalajes ecológicos del que se pasó la mayor parte de nuestro matrimonio burlándose, considerándolo una pérdida de tiempo y dinero. Resulta que mi pequeño hobby está a punto de volverse muy relevante para el futuro de ambos. Y mientras veo a Trent ajustarme la bata y a Sabrina servirse otra taza de café como si ya estuviera planeando cómo redecorar cuando me vaya, tomo mi primera fotografía mental de este momento. Quiero recordar exactamente los seguros que se ven ahora, exactamente los satisfechos que están con su ingenioso arreglo. Porque dentro de 72 horas, cuando empiecen los trámites legales y las incautaciones de bienes, y se den cuenta de que la casa que ocupan no pertenece a la feliz pareja, quiero recordar la cara que pusieron cuando pensaron que me habían engañado al terminarme el café. Enjuaga la taza en el fregadero como un invitado educado y sube a empacar. Detrás de mí, ya los oigo hablando de colores de pintura. Esto va a ser divertido. Déjame contarte una pequeña historia sobre cómo un hobby llega a valer $10 millones mientras tu esposa está arriba eligiendo cojines y quejándose de que no haces suficientes contactos en las noches de vino con su instructora de pilates. Verás, todo empezó hace unos 7 años en el lugar más glamuroso que puedas imaginar, mi garaje. Sí, ya sé, material de una auténtica historia de origen en Silicon Valley. Mientras Sabrina estaba dentro viendo reality shows sobre gente que se gana la vida reformando casas, yo estaba afuera con una mesa plegable, una laptop que sonaba como una aspiradora agonizante y una idea que todos me decían que era imposible o completamente estúpida. La idea era simple, lo que debería haber sido mi primera pista de que no sería nada fácil de ejecutar. Quería crear empaques que no se biodegradaran. Claro, cualquier cartón puede hacer eso si se le da suficiente tiempo y humedad. Quería crear un embalaje verdaderamente circular, es decir, que cada componente pudiera desmontarse y transformarse en un nuevo embalaje indefinidamente sin perder calidad ni integridad estructural. Piénsalo como el santo grial del mundo del reciclaje, solo que, en lugar de otorgar vida eterna, con suerte otorgaría utilidad eterna a lo que desechamos. El primer prototipo parecía algo que un niño de preescolar podría hacer durante la clase de manualidades si tuviera acceso a adhesivos industriales y una grave falta de supervisión adulta. Era grumoso, olía raro y se deshacía si se miraba mal. Pero funcionaba, más o menos, de la misma manera que funciona técnicamente un avión de papel, incluso si se estrella inmediatamente contra el suelo. Podía descomponerlo con una solución enzimática específica que había desarrollado y luego reformar la mezcla resultante para obtener un nuevo material de embalaje casi tan resistente como el original. Casi es la palabra clave, porque, al parecer, casi tan resistente no basta cuando se intenta convencer a los proveedores de que confíen sus productos a tu extraña ciencia de garaje.
Pasé unos 6 meses siendo expulsado de reuniones con tipos que vestían trajes que probablemente costaban más que mi hipoteca y que miraban mis prototipos como si les estuviera vendiendo aceite de serpiente mezclado con lágrimas de unicornio. Interesante concepto, dirían con la misma sonrisa que se le dedica a un niño pequeño al que le acaban de explicar cómo se convertirá en dinosaurio de mayor, pero nos quedaremos con lo que funciona. Lo que funcionó, al parecer, fue seguir produciendo millones de toneladas de envases que sobrevivirían a las cucarachas y probablemente a la muerte térmica del universo. Pero bueno, al menos era rentable. Mientras tanto, Sabrina se frustraba cada vez más con lo que ella llamaba mi cara de garaje. A veces salía por allí, normalmente cuando hablaba por teléfono con alguna amiga, y hacía gestos hacia mi espacio como si fuera una especie de elaborada cueva masculina dedicada a evadir responsabilidades. Gray está teniendo su crisis de la mediana edad prematuramente, la oía decir, y se reía como si fuera lo más encantador del mundo en lugar de, ya sabes, su marido intentando resolver un problema medioambiental de verdad mientras montaba un negocio. En teoría, le gustaba la idea de tener un marido creativo, igual que le gustaban las verduras orgánicas, los retiros de yoga y todos los demás accesorios de estilo de vida que quedaban bien en su cuidada presencia en redes sociales. Pero quería una creatividad que le permitiera tener un estatus social inmediato, y preferiblemente, ingresos regulares que pudiera mencionar en las cenas. Lo que no quería era un marido que oliera a disolventes industriales y que guardara productos químicos raros en el refrigerador junto a su carísima kombucha orgánica. ¡Qué monada!, me dijo una noche mientras le explicaba cómo había descubierto cómo aumentar la integridad estructural ajustando la longitud de la cadena de polímero. ¿Pero cuándo vas a convertir esto en algo real? Con algo real, se refería a algo que financiara su gusto cada vez más caro por todo, desde productos para el cuidado de la piel hasta escapadas de fin de semana y lugares con nombres como Serenity Wellness Collective, que cobraban $300 por lo que básicamente era una siesta elegante. Lo curioso es que lo estaba convirtiendo en algo real, pero no de la forma en que ella esperaba. Verás, mientras Sabrina construía su estilo de vida digno de Instagram, yo, discretamente, forjaba relaciones con proveedores que se preocupaban por el cambiante panorama regulatorio en torno a los residuos de envases. Resulta que cuando los gobiernos empiezan a hablar de impuestos al carbono y leyes de responsabilidad extendida del productor, de repente ese tipo raro del garaje ya no parece tan loco. El gran avance llegó cuando por fin conseguí una reunión con una cadena de supermercados regional que enfrentaba serios problemas de relaciones públicas por sus residuos de envases. Habían estado recibiendo fuertes críticas de grupos ambientalistas, sus clientes comenzaban a hacer preguntas incómodas y su coordinador de sostenibilidad estaba tan desesperado por escuchar a cualquiera que afirmara tener una solución. Llegué a esa reunión con prototipos que realmente funcionaban, proyecciones de costos que realmente tenían sentido y un plan de implementación en 3 fases que les permitiría tantear el terreno sin arriesgar toda su cadena de suministro en mi experiencia práctica. Ese primer programa piloto fue pequeño. Solo bolsas para productos frescos y contenedores de delicatessen para 3 tiendas en el noroeste del Pacífico. Pero funcionó. No solo funcionó, sino que funcionó mejor de lo esperado. Los comentarios de los clientes fueron positivos, el empaquetado funcionó exactamente como se anunciaba, y lo más importante, la empresa pudo promocionar su compromiso con la sostenibilidad sin que pareciera que solo estaban haciendo greenwashing en otra presentación trimestral de resultados. En el sector de la alimentación, la noticia se corre deprisa, sobre todo cuando se trata de algo que puede ayudar a las empresas a anticiparse a los cambios regulatorios y, al mismo tiempo, ahorrar dinero a largo plazo. En 6 meses, ya tenía reuniones programadas con proveedores de toda la costa oeste. En un año, conseguí mi primer contrato a nivel nacional. Y en 2 años, tenía algo que Sabrina aún consideraba mi pequeño pasatiempo, pero que generaba suficientes ingresos para financiar todo nuestro estilo de vida, y más. Pero esto es lo que Sabrina nunca entendió, lo que se perdió mientras estaba ocupada creando redes con otras esposas que trataban las carreras de sus maridos como accesorios a juego con sus bolsos. Aprendí viendo a mi madre pasar por su divorcio. La vi descubrir que todos los años que había dedicado a construir lo que creía una vida compartida con mi padre, en realidad habían sido años dedicados a construir la vida de él, mientras que su nombre, convenientemente, no figuraba en la mayoría de los documentos importantes. Así que hice las cosas de otra manera. Conté con la ayuda del Dr. Sloan Mercer, mi antiguo profesor de ciencias de los materiales, que se había dedicado a la consultoría y sabía más de estructura corporativa de lo que nadie tenía derecho a saber.
Me ayudó a diseñar lo que ella llamó una estructura a prueba de balas donde mis bienes personales y corporativos se mantenían lo más separados posible, sin dejar de ser completamente legales y transparentes. La casa en la que vivíamos, adquirida por Circular Systems como residencia de retiro para uso ejecutivo. Los coches en nuestra entrada, vehículos de la flota alquilados a través de la empresa. Incluso los muebles y electrodomésticos que Sabrina eligió eran técnicamente activos corporativos, adquiridos para crear un ambiente adecuado para el entretenimiento empresarial y las reuniones con clientes. En teoría, Sabrina y yo no poseíamos casi nada juntos, salvo lo que ingresaba en nuestra cuenta corriente conjunta, que apenas alcanzaba para cubrir los gastos diarios y los personales de ella. Pero nada que pudiera considerarse un activo real si la situación se complicaba. Y ahora, al parecer, las cosas estaban a punto de salir mal. Muy, muy mal. ¿Sabes cuándo me di cuenta por primera vez de que mi matrimonio se estaba yendo al traste más rápido que un GPS con rencor? No fue cuando Sabrina empezó a llegar tarde a casa con historias que no cuadraban, ni cuando de repente se interesó por los talleres de crecimiento personal que parecían requerir muchas noches en hoteles caros. No, el momento en que supe que estábamos en problemas fue cuando se unió al pequeño círculo de influencia de Claudia Reyes, que era básicamente una especie de club de campo para mujeres que habían perfeccionado el arte de lucir impecables mientras destruían lentamente todo a su alrededor. Claudia Reyes era lo que, caritativamente, podríamos llamar una gurú del estilo de vida, y lo que yo, con menos caridad, llamaría una manipuladora profesional con una cuenta de Instagram y un talento para hacer que otras mujeres se sintieran incómodas con sus vidas perfectamente bien. Dirigía estas reuniones exclusivas que llamaba Elevation Sessions, donde un grupo cuidadosamente seleccionado de mujeres se reunía para hablar sobre temas como la vida intencional y la autoexpresión auténtica, lo que aparentemente se traducía en cómo reorganizar por completo su vida para atraer más atención en las redes sociales. Sabrina regresó a casa de su primera sesión de elevación llena de lo que ella llamaba claridad, pero a mí me sonaba como una lista de todo lo que supuestamente andaba mal en nuestra vida juntos. Mi ropa no me inspiraba. Mi horario limitaba su crecimiento. Mi costumbre de teletrabajar le impedía crear el espacio de entretenimiento que necesitaba para conectar con otras personas. Incluso mi rutina de preparar café se convirtió en un problema. Al parecer, la forma en que molía los granos por la mañana le impedía ser la mejor persona posible. Pensé que era solo otra etapa, como cuando se había obsesionado con el agua alcalina o cuando decidió que necesitábamos reorganizar toda la cocina según unos principios de Feng Shui que había leído en Internet. Pero esto era diferente. Tenía la meticulosidad sistemática de alguien que ha recibido un plan para desmantelar un matrimonio y lo sigue paso a paso. Las quejas fueron aumentando poco a poco, algo que le doy crédito a Claudia. Entendía claramente la importancia de controlar el ritmo al convencer a alguien de que se descontrole. Al principio, solo me daba sugerencias sobre cómo mejorar mi presentación, lo que implicaba gastar dinero innecesario en ropa que no quería usar para impresionar a gente que no me gustaba. Luego empezó a observar cómo mi energía afectaba la capacidad de Sabrina para ejercer su poder, fuera lo que fuera que eso significara. Pero la verdadera señal de alerta no eran las críticas, sino el secretismo. Sabrina siempre había sido bastante abierta sobre su vida social, en parte porque disfrutaba de verdad hablando de la gente que conocía y en parte porque le gustaba tener público para sus historias sobre cualquier drama que se desarrollara en sus diversos círculos sociales. De repente, su teléfono se volvió territorio prohibido. Empezó a salir a contestar llamadas, alegando que solo eran para ver cómo estaban las chicas, pero hablando en ese tono de voz que uno suele reservar para planear fiestas sorpresa o delitos federales. Las noches largas empezaron más o menos a la misma hora. Talleres de bienestar que duraban hasta la medianoche. Sesiones de estrategia para algún proyecto indefinido que siempre parecía requerir reuniones en vinotecas de la ciudad. Cenas de hermandad que la dejaban oliendo a perfume caro y cigarrillos de otra persona al volver a casa. Aunque Sabrina dejó de fumar hace años y siempre se quejaba cuando otros fumaban cerca de ella, no soy idiota, a pesar de lo que mi situación doméstica actual pudiera sugerir. Podía ver cómo se estaba formando el patrón y podría haberla confrontado, haberle exigido explicaciones, haber montado escenas, haber hecho todas las dramatizaciones que un marido debería haber hecho, que probablemente me habrían resultado satisfactorias en ese momento. Pero esto es lo que pasa con estar casada con alguien que recibe consejos de un profesional que te destroza la vida. La confrontación solo les da argumentos. Les permite presentarte como controlador, paranoico, amenazado por su crecimiento.
Les proporciona la narrativa que necesitan para justificar lo que sea que planeen hacer a continuación. Así que, en lugar de confrontar, empecé a documentar. No de forma inquietante, como un investigador privado, sino de forma cuidadosa y metódica, ya que esto podría ser importante más adelante. Guardé recibos de todo. En parte porque siempre había sido meticuloso con nuestras finanzas, pero ahora con una atención especial a los tiempos y los patrones. Anotaba cuándo se iba y cuándo volvía a casa. Prestaba atención a los cargos en nuestras tarjetas de crédito. No para controlar sus gastos, sino para entender a dónde iba y con quién. También empecé a hacer copias de seguridad de sus mensajes de texto. No para leerlos, claro está, porque incluso yo tengo mis límites, sino para asegurarme de que se guardaran por si acaso se volvían relevantes más adelante. Documenté los viajes de bienestar, las sesiones de estrategia y todas las demás excusas cada vez más elaboradas para pasar tiempo fuera de casa. Creé lo que podríamos llamar una póliza de seguro. Un registro exhaustivo del colapso a cámara lenta de nuestro matrimonio que me protegería si las cosas salían como cada vez estaba más segura de que saldrían. Y todo esto lo hice manteniendo lo que Sabrina describiría más tarde como mi inquietante calma. Mantuve un tono cálido cuando criticó mi ropa. Sonreí y asentí cuando me explicó por qué mi horario de trabajo era incompatible con su crecimiento personal. Incluso firmé los cheques para sus sesiones de elevación y talleres de bienestar, porque negarme a pagar la cuerda con la que planeaba colgarme solo habría acelerado el proceso. La genialidad de mi enfoque, si se me permite decirlo, fue que usé su propia estrategia en su contra. Mientras ella se ocupaba de argumentar por qué nuestro matrimonio la estaba frenando, yo me ocupaba de argumentar por qué nuestro matrimonio había sido una sociedad comercial con contribuciones muy desiguales. Mientras ella documentaba mis limitaciones para su círculo de influencia, yo documentaba su dependencia financiera para mi equipo legal. Porque sí, había reunido un equipo legal. No un abogado de divorcios, todavía no, sino un pequeño grupo de profesionales que entendían la estructura corporativa y la protección de activos, y que podían ayudarme a navegar lo que cada vez parecía más una separación inevitable. Mi directora financiera, Noora Dad, quien llevaba la contabilidad de Law Circular Systems desde el principio y entendía mejor que nadie cómo se estructuraban nuestras finanzas personales y corporativas. Mi asesora legal, Marisol Park, especializada en derecho mercantil, pero que también comprendía la intersección entre los activos corporativos y las relaciones domésticas. Y más tarde, cuando quedó claro que iba a necesitar a alguien con conocimientos de operaciones y logística, Matteo Irizarry, quien se aseguraría de que cualquier transición se desarrollara sin problemas y según los procedimientos adecuados, a lo que llamé Proyecto Mariner. En parte porque me gustaba la metáfora naval de navegar aguas peligrosas y en parte porque tengo debilidad por los nombres en clave que hacen que el aburrido trabajo legal suene a novela de espías. El plan era simple. Si Sabrina decidía destruir nuestro matrimonio, quería asegurarme de que la explosión estuviera controlada, que ocurriera en mi tiempo y que, cuando se disipara el humo, aún tuviera algo con que reconstruir. El plan estaba diseñado para ejecutarse en 72 horas si era necesario. 72 horas para asegurar los activos, presentar la documentación, sentar precedentes legales y asegurarme de que cualquier nuevo acuerdo que Sabrina tuviera en mente tuviera en cuenta la realidad de quién poseía qué en nuestra supuesta vida compartida, así que mantuve un tono cálido y una contabilidad fría. Y esperé. Así que aquí estamos, de vuelta en mi cocina con Trent todavía en bata, como si estuviera haciendo una audición para el papel del rompehogares más cómodo del mundo, y Sabrina está ahí de pie, como si estuviera a punto de presentar los resultados trimestrales a una junta directiva a la que definitivamente no le va a gustar lo que va a escuchar. El café que me serví se está enfriando, pero de todas formas no lo estoy bebiendo. Simplemente lo sostengo porque me da algo que hacer mientras mi mente procesa el hecho de que mi esposa, al parecer, ha decidido reestructurar nuestro matrimonio como si fuera una startup en quiebra que necesita una nueva dirección. Déjame asegurarme de que lo entiendo bien, digo, dejando mi taza en la encimera con el mismo cuidado que uno usa cuando intenta no tirar cosas. ¿Quieres que acepte que Trent ahora forma parte de nuestro hogar y, a cambio de mi cooperación, puedo seguir viviendo en mi propia casa y durmiendo en mi propia cama, siempre que no esté ocupada? Hago un gesto hacia Trent, que ahora está recostado en mi taburete como si se estuviera acomodando para ver su serie favorita. ¿Esa es la medida? La cara de Sabrina hace lo mismo que siempre hace cuando cree que estoy siendo deliberadamente obtuso,
es decir, se le forman esos ojos fruncidos como si estuviera intentando resolver un problema de matemáticas demasiado complicado para su nivel. No sea reduccionista, Gray, dice, y tengo que admirar su habilidad para usar palabras de moda corporativas incluso cuando básicamente me pide que acepte compartir a mi esposa con un tipo que, al parecer, no tiene reparos en asaltar mi armario. No se trata de propiedad, control ni de ninguno de esos conceptos anticuados. Se trata de evolucionar más allá de las estructuras relacionales tradicionales y crear un espacio para una conexión auténtica. Trent asiente como si acabara de explicarle la teoría de la relatividad en términos que por fin le resultan lógicos. Exactamente, dice, y tiene una expresión seria en el rostro, como si realmente creyera que está participando en algún tipo de experimento social revolucionario en lugar de simplemente acostarse con la esposa de otro. Sabrina y yo hemos estado explorando lo que significa amar sin límites para crear relaciones basadas en la compatibilidad genuina, en lugar de contratos legales y expectativas sociales. Tengo que morderme la mejilla para no reírme porque, al parecer, Trent es de los que pueden decir amar sin límites con cara seria mientras usan la bata de otro hombre y comen el desayuno de otro. Amor sin límites. Repito, saboreando las palabras como si fueran un vino nuevo que no estoy seguro de que me guste. Qué hermoso, Trent. Muy poético. ¿Claudia te ayudó a practicar esa frase o te salió de forma natural? Sabrina aprieta la mandíbula, lo que me indica que le he dado más en el clavo de lo que le gustaría admitir. Claudia no tiene nada que ver con esto, dice, pero su voz tiene ese tono defensivo que significa que Claudia tiene todo que ver con esto y todos lo sabemos. Se trata de que finalmente sea sincera sobre lo que necesito, sobre lo que ambos necesitamos, en lugar de fingir que una relación que dejó de funcionar hace años se va a arreglar sola por arte de magia. Hace años, digo, y ahora siento genuina curiosidad por su cronología. ¿Cuándo exactamente dejó de funcionar nuestra relación, según tu opinión profesional? ¿Fue cuando empecé el negocio, cuando el negocio empezó a prosperar o cuando quedó claro que mi pequeño pasatiempo iba a ser más que una forma de evitar la crisis de la mediana edad? Trent se remueve incómodo, como si empezara a darse cuenta de que esta conversación se está adentrando en un tema que no se cubrió en las sesiones de preparación que él y Sabrina tuvieron antes de que yo entrara. Mira, hombre, dice, intentando usar ese tono razonable, típico de hombres que hablan cuando están a punto de decir algo que definitivamente no es razonable. Sé que esto es incómodo, pero no tiene por qué ser conflictivo. Aquí todos somos adultos. Podemos encontrar la manera de que esto funcione para todos. Que funcione para todos. Repito, y tomo otro sorbo de café, aunque ya está definitivamente frío y sabe a decepción. ¡Qué frase tan interesante! ¿Cómo sería eso en la práctica? ¿Acordamos algún horario? ¿Fines de semana alternos? ¿Calendarios con códigos de colores? Sabrina suspira como si estuviera siendo intencionadamente difícil en lugar de intentar entender la logística de la locura poliamorosa que aparentemente ha estado planeando. Estás complicando esto más de lo necesario, dice. La casa es lo suficientemente grande. Todos somos personas civilizadas. No hay razón para que no podamos coexistir pacíficamente si todos están dispuestos a ser maduros al respecto. Y ahí es cuando hago la pregunta que llevo pensando desde que entré, la pregunta que me dirá exactamente cuánta planificación ha habido en esta pequeña revolución doméstica. ¿Ya has organizado tus finanzas?, pregunto, y mantengo un tono de voz informal, como si preguntara por el tiempo o si alguien ha visto mis gafas de leer. La mirada que intercambian Sabrina y Trent vale la entrada a todo este circo. Es la mirada de dos personas que han estado tan ocupadas planeando la logística emocional y física de su nuevo arreglo que no han tenido tiempo de pensar en los aburridos detalles prácticos, como quién pagará la compra, los servicios y la hipoteca de la casa donde planean jugar a las casitas. Lo haremos esta semana, dice Sabrina finalmente, y hay algo en su voz que me dice que es la primera vez que lo dice en voz alta, la primera vez que se compromete con un plazo específico para combinar su vida con la de Trent de maneras que van más allá de compartir una cama y mis cereales de desayuno. Asiento lentamente, como si esto tuviera todo el sentido, como si fusionar las finanzas con alguien con quien aparentemente llevas saliendo el tiempo que llevas viéndolo fuera solo un punto más en la lista de tareas pendientes, justo entre destruir el matrimonio y redecorar la sala. Qué inteligente, digo. La transparencia financiera es importante en cualquier relación, tradicional o no. Trent parece aliviado de que sea tan razonable con sus planes de reestructurar mi existencia en torno a sus necesidades emocionales.
Me alegra que lo veas así, dice. Me preocupaba que esto se pusiera feo, pero parece que lo estás llevando muy bien. Ay, lo estoy llevando genial, le digo, y hasta logro sonreír al decírselo. De hecho, creo que esto merece un brindis. Levanto mi taza de café en un saludo fingido por los nuevos acuerdos, la transparencia financiera y el amor sin límites. Ambos parecen complacidos, como si acabáramos de acordar los términos de un acuerdo comercial que va a funcionar bien para todos los involucrados. Sabrina sonríe de verdad, la primera sonrisa sincera que le he visto en toda la mañana. Voy a necesitar 72 horas para recoger mis cosas, digo, dejando mi taza y sacando mi teléfono. ¿Es razonable? Claro, dice Sabrina, con gracia en lo que claramente cree que es su victoria. Tómate todo el tiempo que necesites. Escribo 2 palabras en mi teléfono y le doy a enviar. Marinero, vete. La respuesta llega de inmediato, un emoji de candado de Noor. Es hora de ver cuánto saben realmente sobre el amor sin límites. Las primeras 24 horas de lo que en privado llamo Operación Control de Realidad se desarrollan con una precisión que me enorgullece de verdad del equipo que he reunido a lo largo de los años. Mientras Sabrina y Trent probablemente estén arriba eligiendo toallas para él y para ella y comentando muestras de pintura, yo estoy sentado en el asiento del copiloto del Honda Civic de Noor a las 6 de la mañana, observándola completar una lista de verificación que haría llorar de alegría a un planificador de misiones de la NASA. Se presentaron órdenes de alejamiento temporales a las 8:15, dice. Insiste en que tocar su tableta con el lápiz es más eficiente que usar el dedo, aunque nunca he notado la diferencia. Marisol tiene 3 jueces a los que puede contactar si necesitamos audiencias aceleradas, pero cree que el papeleo es lo suficientemente sólido como para que no nos encontremos con ningún obstáculo a menos que intenten ser creativos. Noor Haddad es lo que podríamos llamar una asesina financiera disfrazada de tía muy organizada. Ha sido mi directora financiera desde los inicios, cuando los sistemas circulares de Luo consistían en mí, una mesa plegable y un plan de negocios escrito en el reverso de una servilleta. Su metódico enfoque con los números hace que Hacienda parezca descuidada en comparación. Además, tiene una maestría en contabilidad forense, lo cual resulta sorprendentemente útil cuando necesitas demostrar que tu exesposa no tiene derecho legal a bienes que nunca le pertenecieron. ¿Y qué hay de las cuentas personales?, pregunto, porque aunque confío en Noor con mi vida financiera, me gusta entender exactamente qué sucede cuando mi mundo se reorganiza sistemáticamente. Congelada como la medianoche, dice con la satisfacción de quien acaba de ejecutar una jugada de ajedrez particularmente elegante. Su estipendio personal se reduce a 0 con efecto inmediato, todos los anticipos de nómina están suspendidos y todos los documentos financieros internos ahora llevan una marca de agua que los identifica como información corporativa confidencial. Me muestra la pantalla de su tableta, donde lo que antes era un simple informe de gastos ahora parece un documento gubernamental clasificado. Cualquiera que intente acceder, copiar o distribuir estos archivos sin autorización tendrá una conversación muy incómoda con nuestro departamento legal. La ventaja del sistema que hemos creado es que es completamente legítimo. Cada paso que damos está documentado, justificado y diseñado para proteger los activos corporativos del acceso o la distribución no autorizados. El hecho de que estos activos corporativos incluyan la casa donde mi esposa juega a los recién casados con su novio es una feliz coincidencia que demuestra la importancia de una planificación empresarial adecuada. Mi teléfono vibra con un mensaje de Matteo Irizarry, nuestro jefe de operaciones, quien aparentemente lleva despierto desde las 5 de la mañana revisando registros de auditoría y documentación. Cadena de procedencia de activos completa, dice el mensaje, cada compra importante rastreada hasta la autorización corporativa. Actas de la junta directiva, órdenes de compra, declaraciones de seguros. Todo está en orden. Matteo es de esos que se entusiasman con los organigramas y los procedimientos de documentación adecuados, lo que lo convierte en la persona más aburrida del mundo o en el tipo de persona ideal para tu equipo cuando necesitas demostrar que tu empresa se gestiona según los estándares adecuados de gobierno corporativo. Hoy, me inclino por esta última interpretación. ¿Dónde nos quedamos esta noche? Le pregunto a Noor porque, aunque disfruto de los aspectos estratégicos de esta operación, también llevo unas 3 horas de sueño y voy a necesitar un lugar donde dormir que no implique escuchar a Sabrina y Trent celebrar su nuevo acuerdo doméstico. Reserva una habitación en el Marriott del centro, dice, pero no te quedarás allí.
Rafi traerá comida para llevar a la oficina del almacén sobre las 7 y hemos instalado un espacio de trabajo temporal en la sala de conferencias. Mejor no movernos hasta ver cómo reaccionan a la primera oleada de papeleo. Rafi Banner ha sido mi mejor amigo desde la universidad, cuando ambos éramos estudiantes de ingeniería y creíamos que íbamos a cambiar el mundo con nuestras brillantes ideas sobre tecnología sostenible y nuestra completa ignorancia sobre cómo funcionan realmente los negocios. Además, tiene ese sentido del humor irreverente que hace que incluso las situaciones más estresantes parezcan manejables, que es justo lo que necesito ahora mismo. Mientras Noor me da un curso intensivo sobre protección de activos corporativos, Marisol Park parece tener una mañana muy diferente. Según las actualizaciones que envía a nuestro chat grupal, ha estado al teléfono desde la madrugada con varias oficinas gubernamentales, presentando la documentación que legaliza lo que antes eran acuerdos comerciales. La retirada no autorizada de activos corporativos está ahora oficialmente prohibida por orden judicial, según su mensaje más reciente. Cualquier intento de vender, transferir o alterar sustancialmente la propiedad de Luo Circular Systems sin la debida autorización de la Junta Directiva dará lugar a acciones legales inmediatas. La ventaja de este enfoque es que no estamos tomando medidas vengativas ni punitivas. Simplemente estamos aplicando las normas de gobierno corporativo vigentes desde el principio. La casa siempre ha sido propiedad corporativa. Los coches siempre han sido vehículos de la flota. Los muebles y electrodomésticos siempre han sido activos corporativos adquiridos con fines comerciales. Solo nos aseguramos de que todos los involucrados comprendan claramente estos hechos y de que cualquier decisión futura sobre estos activos se tome por los canales adecuados. Mientras tanto, según las notificaciones del sistema de seguridad que recibo en mi teléfono, Sabrina y Trent parecen tener una mañana muy relajada. Los sensores de movimiento los muestran moviéndose por la casa como si fueran los dueños, lo cual supongo que creen. La cámara de la cocina capta a Trent preparando café en mi cafetera, y debo admitir que es satisfactorio saber que cada taza que bebe está financiada con activos corporativos sobre los que no tiene ningún derecho legal. Alrededor del mediodía, recibo un mensaje de Sabrina que me hace reír a carcajadas. Gray, la compañía de seguros de la casa, llamó preguntando por la verificación del titular de la póliza. ¿Puedes devolverles la llamada? Le muestro el mensaje a Noor, que sonríe como quien acaba de ganar una mano de póker especialmente satisfactoria. Póliza corporativa, dice, asegurada a través de la empresa, gestionada por la empresa, siniestros gestionados por la empresa. Ella no está en la póliza porque no es empleada ni miembro de la junta directiva. Le respondí por un asunto corporativo. No lo atenderé. La respuesta llega de inmediato. ¿A qué te refieres con asuntos corporativos? No respondo porque es maravilloso dejar que la gente descubra las implicaciones de tu planificación en tiempo real. Además, estoy recibiendo informes de Gia Kapoor, nuestra analista de operaciones, sobre avisos a proveedores que se están enviando a todos, desde el servicio de jardinería hasta la empresa de reparto de comestibles, informándoles amablemente que la señora Kim no está autorizada a realizar cambios en ninguna cuenta ni a autorizar cargos a BY Evening. Cuando Rafi aparece en el almacén con comida tailandesa y su habitual colección de chistes malos sobre reestructuración corporativa, siento algo que no he sentido en meses. Optimista. No porque mi matrimonio haya terminado. Ese barco zarpó en el momento en que entré a la cocina y encontré a Trent con mi bata. Pero porque por primera vez en años, no soy yo quien reacciona al plan de otra persona. Entonces, dice Rafi, mientras desempaca pad thai y rollitos de primavera mientras enciendo mi laptop, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en darse cuenta de que viven en una casa que no les pertenece? Déjalo otro día, le digo. Mañana empieza la verdadera diversión. El segundo día empieza con lo que debe ser el allanamiento de morada más cortés de la historia de las disputas domésticas. Exactamente a las 9 de la mañana, un camión de mudanzas llega a mi casa. Disculpen, a la propiedad de retiro corporativo que actualmente ocupan mi exesposa y su novio en bata. Y 3 tipos con uniformes iguales empiezan a descargar carretillas y mantas de mudanza como si se estuvieran preparando para reubicar una pequeña oficina gubernamental que, naturalmente, estoy allí para supervisar. Porque alguien tiene que asegurarse de que solo se reubiquen los artículos adecuados, y ese alguien podría ser yo. Llevo mi portapapeles, mi lista de inventario y mi expresión más profesional, como si simplemente estuviera haciendo mi trabajo, mientras dirijo a los de la mudanza hacia el garaje, donde mi equipo de trabajo ha estado esperando pacientemente este momento. Trent sale primero,
todavía con mi bata puesta, porque al parecer ha decidido que sea su imagen distintiva. Tiene una expresión confusa, como si intentara resolver un rompecabezas demasiado avanzado para su nivel. ¿Qué pasa aquí?, pregunta, y tengo que reconocerle que mantiene ese tono desenfadado, como si estuviera de acuerdo, aunque empieza a darse cuenta de que quizá no comprende la situación tan bien como creía. Solo estoy recogiendo algo de equipo de trabajo, le digo, señalando a los de la mudanza que están cargando cuidadosamente mi impresora de etiquetas en una carretilla. Propiedad de la empresa, ¿entiendes? No puedo dejar activos corporativos sin supervisión. A la impresora de etiquetas le siguen mi cortadora láser, mi prensa térmica, mi báscula industrial y unas 6 cajas de materiales para prototipos que probablemente parezcan el contenido de una venta de garaje de un científico loco para cualquiera que no sepa lo que está viendo. Trent observa este desfile de equipos como si intentara averiguar si esto es normal o si debería preocuparse, y prácticamente puedo ver cómo le dan vueltas la cabeza mientras procesa el hecho de que lo que probablemente asumió que era un taller de aficionados está siendo tratado como una auténtica infraestructura empresarial. Juguetes, dice finalmente, como si intentara convencerse a sí mismo más que a mí. Un montón de juguetes para un hombre adulto. Sonrío con esa sonrisa que le dedicas a alguien que acaba de revelar que no entiende la diferencia entre un juguete y una herramienta. Sí, digo. Juguetes caros. Sabrina sale de la casa con el aspecto de estar vestida para una sesión de fotos sobre mujeres exitosas que tienen mañanas informales, es decir, lleva el tipo de atuendo que se supone que debe parecer sencillo, pero que probablemente le llevó 45 minutos confeccionar. Observa la mudanza con la expresión de quien empieza a sospechar que el juego que creía estar jugando podría tener más reglas de las que creía. Gray, ¿qué es esto?, pregunta, y hay un tono en su voz que sugiere que empieza a comprender que mi respuesta amable de ayer quizá no fue tan sencilla como pensaba. Recuperación de activos corporativos. Le digo, consultando mi portapapeles como si estuviera leyendo un guión. Luo Circular Systems necesita consolidar sus equipos y materiales para una próxima auditoría. Procedimiento comercial estándar. Lo bueno de haber pasado 2 años construyendo un negocio legítimo con la documentación adecuada es que todo lo que digo es técnicamente cierto. Tenemos una auditoría próximamente. La programé yo mismo ayer por la mañana. Necesitamos consolidar nuestros activos. Es simplemente una buena práctica comercial, y todo lo que trasladamos son bienes corporativos que no deberían estar guardados en el garaje de nadie indefinidamente. Mientras los de la mudanza cargan lo último de mi equipo, Gia-Kapor llega con lo que ella llama alegremente el paquete de documentación, una carpeta de 8 centímetros que parece un arma en caso de apuro. Su metódico enfoque en el papeleo hace que el departamento de vehículos motorizados parezca eficiente, y lleva despierta desde el amanecer preparando lo que ella llama documentación de procedencia de activos para cada artículo importante de la casa. Señora Kim, dice con la cortesía profesional de quien está a punto de dar una noticia que nadie quiere oír. Tengo aquí unos documentos que aclaran la titularidad de varios objetos de esta propiedad. ¿Desea revisarlos ahora o prefiere que su abogado esté presente? Sabrina mira a Gia como si hablara en otro idioma, lo cual, en cierto modo, es cierto. El idioma extranjero de la documentación empresarial adecuada y los precedentes legales con el que la mayoría de la gente nunca tiene que lidiar hasta que, de repente, adquiere una relevancia urgente en sus vidas. ¿Qué tipo de documentos?, pregunta Sabrina, y puedo percibir el primer atisbo de incertidumbre en su voz. Gia abre la carpeta con la reverencia de quien descubre una obra de arte. Contratos de compraventa, documentación de seguros, actas de la junta directiva que autorizan gastos importantes, contratos de arrendamiento de vehículos y declaraciones de impuestos corporativos que muestran los cuadros de depreciación de los activos empresariales, dice, y hojea las páginas como si estuviera dando una visita a un museo. Todo lo que aclara qué artículos son propiedad corporativa y cuáles son propiedad personal. Trent mira la documentación por encima del hombro de Sabrina, y observo cómo su rostro adquiere varias expresiones curiosas al darse cuenta de que la casa que ha estado tratando como su nuevo piso de soltero es en realidad una propiedad de retiro corporativo, propiedad de una empresa con la que ni él ni Sabrina tienen ninguna conexión legal. Se trata de la casa, dice, y no es una pregunta. Entre otras cosas, Gia confirma alegremente, la residencia, los vehículos, la mayoría de los muebles y electrodomésticos, la colección de arte, incluso la máquina de café expreso. Todos los activos corporativos adquiridos con fines comerciales y debidamente documentados como tales.
Sabrina toma la carpeta con los movimientos cuidadosos de quien manipula algo que podría explotar. Hojea unas cuantas páginas, y la veo intentando procesar las implicaciones de lo que está viendo. Gris, dice finalmente, y su voz ha perdido la seguridad de ayer por la mañana. Necesitamos hablar. Por supuesto, le digo. Mi abogado se pondrá en contacto para programar una hora conveniente para todas las partes. Fue entonces cuando Claudia Reyes apareció en su BMW blanco, porque al parecer esta mañana necesitaba un toque más de humor. Se bajó del coche como si fuera a entrar en una gala benéfica, con sus bufandas ondeantes y sus gafas de sol de diseñador, y con la confianza que da el no haber tenido que lidiar nunca con las consecuencias reales de nada. Sabrina, cariño, gritó, ignorando por completo el camión de mudanzas, las cajas de bienes corporativos y el ambiente general de una vida que se reorganizaba sistemáticamente. Traje esas muestras de color para la remodelación de la cocina que comentamos. Le ofrezco un café de la máquina de expreso de la empresa, porque soy muy hospitalario con los huéspedes en las instalaciones de la empresa. Ella declina con el mismo gesto despectivo que se le da al personal de servicio, lo que me dice todo lo que necesito saber sobre cómo ve mi papel en las fantasías de renovación que ella y Sabrina han estado tramando. De hecho, le digo que quizá deberías posponer esos planes de cocina un poco. Las decisiones sobre la administración de la propiedad deben pasar por la junta directiva ahora. La mirada de confusión en el rostro de Claudia casi vale el precio de la entrada a todo este circo. Echa un vistazo a la operación en movimiento, a la carpeta de llena de documentación, a la tez cada vez más pálida de Sabrina, y casi puedo verla intentando averiguar cómo cambiaron el guión de esta mañana sin que nadie le dijera que le escribí ni que estaba en la segunda etapa. Su respuesta es inmediata. Los avisos de los proveedores ya están saliendo. Es hora de ver cómo gestionan la próxima ola de realidad. ¿Sabes lo bueno de los notificadores? Llegan justo cuando deben. No les importa tu drama personal y no les interesa escuchar explicaciones sobre por qué quizás este no sea el momento adecuado para los documentos legales. Exactamente a las 9 de la mañana del tercer día de lo que he empezado a considerar la gran reestructuración doméstica, llaman a la puerta con la autoridad que hace que todos los que están cerca se interesen de repente por lo que está a punto de suceder. Estoy aparcado al otro lado de la calle en el Honda de Nora, tomando café de un termo y viendo cómo se desarrolla todo como si fuera el final de temporada de mi serie favorita. Sabrina abre la puerta en pantalones de yoga y con esa cara de confusión matutina que se pone cuando se espera al repartidor de UPS, pero en su lugar aparece alguien con un traje barato y una cartera de cuero que claramente contiene documentos que nadie quiere recibir. Señora King, señor Alder, dice el notificador, y su voz transmite esa mezcla perfecta de profesionalismo y total indiferencia ante el caos que está a punto de desatar. Tengo unos documentos para ustedes. Les entrega 2 sobres gruesos, de esos que usan las oficinas gubernamentales para asegurarse de que entiendan que lo que hay dentro es un asunto serio que requiere su atención inmediata. Sabrina toma el suyo como si estuviera manipulando una serpiente viva, mientras Trent se queda mirando el suyo como si intentara averiguar si abrirlo empeorará la situación. El notificador continúa con el mismo tono práctico: cese y desista en relación con el uso no autorizado de activos corporativos y la solicitud de divorcio. Ya ha recibido la notificación, y es entonces cuando Marisol Park sale de detrás del notificador como si hubiera estado esperando su turno. Lleva su mejor traje de tribunal y lleva su maletín como si contuviera los secretos del universo, y tiene esa expresión que ponen los abogados cuando están a punto de explicar por qué están completamente jodidos. Señora King, señor Alder, dice con esa cortesía profesional que, de alguna manera, logra sonar más amenazante que cualquier grito. Soy Marisol Park, abogada de Luo Circular Systems. Según los registros públicos, esta residencia es propiedad de Luo Circular Systems, LLC, y está designada como residencia ejecutiva para fines comerciales. Actualmente, son huéspedes a voluntad, y este acuerdo se rescinde con efecto inmediato. Sabrina parece alguien que acaba de descubrir que lo que creía una partida amistosa de póker era en realidad un torneo profesional con apuestas que no puede permitirse. Es ridículo, dice, pero su voz tiembla, lo que significa que empieza a comprender que quizá no sea ridículo en absoluto. Esto es propiedad común. Llevamos 8 años casados. Marisol abre su maletín con la precisión de quien ya ha hecho esto y sabe exactamente qué documentos deben salir en qué orden. De hecho, dice, mientras saca una carpeta tan gruesa que podría usarse como tope de puerta.
La ley de bienes gananciales se aplica a los bienes conyugales, no a los bienes corporativos que pertenecen a una entidad comercial legalmente separada. Extiende los documentos en el porche como si estuviera repartiendo cartas, y desde el otro lado de la calle veo que tiene todo lo que hemos estado preparando durante los últimos 2 años. Contratos de compraventa que muestran que la casa fue adquirida por Luo Circular Systems. Documentación del seguro que la compañía figura como titular de la póliza. Actas de la junta directiva que aprueban la compra como inversión empresarial. Declaraciones fiscales que muestran los cronogramas de depreciación de los bienes inmuebles corporativos. Entidad corporativa. Trent repite, como si estuviera probando una frase extranjera que no entiende del todo. ¿Qué entidad corporativa? Marisol lo mira con la paciencia de quien explica matemáticas básicas a un estudiante particularmente lento. Luo Circular Systems, LLC, dice. La empresa de embalajes ecológicos del señor Luo, que actualmente emplea a 12 personas, posee patentes para 3 procesos de fabricación y generó aproximadamente $10,3 millones en ingresos el año fiscal pasado. La cifra los impactó con fuerza. Sabrina retrocedió un paso, y el rostro de Trent experimentó varios cambios de color interesantes mientras asimilaba que el pasatiempo que había estado dejando de lado durante los últimos 2 días aparentemente vale más dinero del que probablemente verá en toda su vida. $10 millones, dice Sabrina, y su voz apenas supera un susurro. $10,3 millones, corrige Marisol amablemente, según la valoración más reciente de terceros, realizada el mes pasado por Morrison y Associates para fines de seguros. Trent intenta recuperarse porque, al parecer, es de los que redobla la apuesta cuando va perdiendo. Bueno, de acuerdo, pero tiene que haber algún tipo de reclamación de bienes gananciales, dice. Estaban casados cuando él creó esta empresa. Ella debe tener algún tipo de participación. Marisol le dedica la clase de sonrisa que los abogados defensores probablemente practican frente al espejo. Es una teoría interesante, dice. Lamentablemente, el derecho corporativo no funciona así. La señora Kim no figura como fundadora, directiva, miembro de la junta directiva ni accionista de Luo Circular Systems. Nunca ha sido empleada de la empresa, nunca ha aportado capital ni ha participado en las decisiones de gestión. Su única conexión con los activos corporativos es que se le concedió permiso para residir en una vivienda corporativa como parte de su matrimonio con el accionista mayoritario. Saca otro documento, y puedo ver incluso desde el otro lado de la calle que está cubierto de sellos y firmas de aspecto oficial. Dejando a un lado el certificado de matrimonio, continúa, no hay base legal para reclamar la propiedad de activos adquiridos, desarrollados y mantenidos a través de una entidad corporativa separada, anterior al matrimonio y que opera con independencia de cualquier relación matrimonial. Sabrina parece estar intentando resolver un problema matemático que cambia constantemente cada vez que cree tener la solución. Pero vivo aquí, dice, con un tono casi desesperado en su voz. Esta es mi casa, una vivienda corporativa, corrige Marisol con suavidad, que se te ha permitido usar a discreción del propietario. Esa discreción se te retira. Trent opta por hablar de negocios, lo que me indica que aún no comprende lo lejos que se ha ido. Mira, esto parece algo que podríamos resolver negociando, dice. Quizás podríamos acordar un plazo razonable, hablar de compensaciones por las mejoras y encontrar una solución que funcione para todos. Marisol le dirige la mirada que los abogados experimentados reservan para quienes creen poder negociar para librarse de la gravedad. Señor Alder, dice, le sugiero que dirija cualquier comunicación futura a su propio asesor legal. A partir de este momento, su intrusión en propiedad corporativa y su permanencia aquí podrían acarrear complicaciones legales adicionales que seguramente preferiría evitar. Cierra su maletín con la firmeza de quien acaba de concluir una exitosa reunión de negocios. Tiene 24 horas para desalojar el local, dice. Después, colaboraremos con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Mientras regresa a su coche, veo a Sabrina y a Trent de pie en el porche como 2 personas a quienes les acaban de decir que el suelo que pisan no existe. Llevan sus documentos legales en la mano y se miran con la expresión de quienes empiezan a comprender que quizá no lo pensaron tan bien como creían. Termino mi café y le escribo a Marisol. ¿Cómo se lo tomaron? Su respuesta llega de inmediato. Tan bien como se esperaba. Nos vemos en la oficina en 1 hora. No me lo perdería. Respondo, hora de la segunda fase.
A las 2 de la tarde, todos estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor como si estuviéramos a punto de negociar una OPA hostil, lo cual supongo que en cierto modo es así. La diferencia radica en que, por lo general, en las adquisiciones hostiles, ambas partes llegan preparadas con influencia real, mientras que Sabrina y Trent se han presentado con lo que parece ser una combinación de indignación herida y la confianza que surge al no comprender completamente la postura de Sabrina, quien ha traído a su propio abogado, un tal Richard Steinberg, especializado en derecho de familia, quien claramente creía que se dirigía a un divorcio estándar donde el mayor desafío sería dividir los muebles y el plan de jubilación. En cambio, está sentado frente a Marisol con un bloc de notas casi en blanco y la expresión de quien empieza a darse cuenta de que podría estar en desventaja. Trent, por su parte, ha decidido representarse a sí mismo, lo que me dice todo lo que necesito saber sobre su comprensión del sistema legal y su evaluación de sus propias capacidades intelectuales. También tiene un bloc de notas amarillo y ha estado tomando notas como si estuviera en una clase universitaria particularmente difícil, lo cual, en cierto modo, supongo que es así. Deslizo una hoja de papel por la mesa y debo admitir que hay algo profundamente satisfactorio en cómo cambian sus rostros al leerla. Es el resumen ejecutivo de nuestra última valoración externa, la que Morrison & Associates completó el mes pasado cuando actualizamos nuestra cobertura de seguros. La cifra en la parte inferior está impresa en negrita, $10,3 millones. Ese es el valor justo de mercado actual de Luo Circular Systems. Lo explico como si estuviera presentando los resultados trimestrales a una junta directiva que ya sabe que la empresa está teniendo un buen desempeño, basándose en las proyecciones de ingresos, la cartera de propiedad intelectual, la capacidad de fabricación y los contratos vigentes con importantes minoristas. Sabrina mira el papel como si estuviera escrito en un idioma que no conoce. $10 millones, dice, y su voz tiene ese tono hueco que adquiere la gente cuando intenta procesar información que no encaja con su comprensión de la realidad. 10.3 Corrijo, porque la precisión importa cuando se habla del desmantelamiento sistemático de las suposiciones de alguien sobre su futuro financiero. La valoración fue conservadora, según Morrison. Creen que podríamos ver entre 15 y 20 millones en 3 años si el entorno regulatorio sigue favoreciendo las soluciones de embalaje sostenibles. Steinberg se aclara la garganta como si estuviera a punto de objetar algo. Aunque no estamos en un tribunal y no hay nada que objetar, salvo la incómoda realidad de los hechos documentados, el señor Luo dice que, si bien estas cifras son ciertamente impresionantes, la cuestión de la división de los bienes conyugales es más compleja que la simple valoración corporativa. Noor, quien ha estado sentada tranquilamente con su portátil abierto y varias carpetas gruesas dispuestas frente a ella como si estuviera preparada para librar una batalla con hojas de cálculo, finalmente habla. En realidad, dice con la alegre precisión de quien disfruta explicando conceptos financieros a quienes no quieren oírlos. No es nada complicado. Abre su portátil y lo gira para que todos puedan ver la pantalla, que muestra lo que parece un organigrama corporativo cruzado con un árbol genealógico. Luo Circular Systems es una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo la ley del estado de Delaware. Comienza con ese tono paciente que usan los contadores al explicar por qué su brillante plan de evasión fiscal no funcionará. El señor Luo es el accionista mayoritario con participación mayoritaria. La empresa cuenta con 12 empleados, cuenta con instalaciones en 3 estados y opera independientemente de cualquier relación personal o acuerdo matrimonial. Pasa a la siguiente diapositiva, que muestra una cronología de los principales hitos corporativos, junto con eventos relacionados con relaciones personales. La empresa se fundó 2 años antes del matrimonio del señor Luo con la señora Kim. Ella continúa, todos los activos principales se adquirieron mediante financiación corporativa, toda la propiedad intelectual se desarrolló con recursos corporativos y todas las relaciones comerciales se establecieron y mantuvieron a través de canales corporativos. Trent ha estado tomando notas como si buscara algún tipo de laguna en el derecho corporativo básico, pero ella lleva 8 años casada con él. Él dice que, de alguna manera, el matrimonio otorga derechos de propiedad automáticos sobre cualquier cosa que tu cónyuge haga con su tiempo. ¿Acaso eso no cuenta para nada? Marisol le dedica la típica sonrisa que los abogados defensores penales probablemente usan al explicar acuerdos con la fiscalía a clientes que aún creen que van a eludir los cargos. El matrimonio crea derechos de propiedad mancomunada, dice, pero solo para los bienes que realmente forman parte de la comunidad conyugal. Los bienes corporativos debidamente segregados y mantenidos según las estructuras legales siguen siendo bienes corporativos.
Abre una de sus carpetas y saca un documento cubierto de sellos y firmas oficiales. La señora Kim nunca ha sido empleada, funcionaria, miembro de la junta ni accionista de Luo Circular Systems, dice, recorriendo con el dedo una lista que aparentemente enumera todas las formas en que Sabrina no tiene vínculos legales con mi empresa. Nunca ha aportado capital, nunca ha participado en decisiones de gestión ni ha estado involucrada en las operaciones comerciales. Steinberg intenta un enfoque diferente, lo que me indica que empieza a comprender que el ataque frontal no va a funcionar. ¿Qué pasa con la manutención conyugal basada en el estilo de vida establecido durante el matrimonio?, pregunta. Seguramente hay un argumento a favor de una manutención basada en el nivel de vida sustentado por los ingresos corporativos. Noor pasa a otra diapositiva que muestra dos columnas paralelas de números, y veo cómo Sabrina palidece al darse cuenta de lo que está viendo. Los ingresos personales del señor Luo provenientes de la corporación están documentados aquí, dice Noor, señalando la columna izquierda, que muestra un salario modesto, apropiado para alguien que gestiona una pequeña empresa. Las distribuciones corporativas, cuando se realizan, se basan en el rendimiento empresarial y son independientes de la compensación personal. La columna de la derecha muestra cuánto ha gastado Sabrina en los últimos 2 años, y las cifras revelan una historia que probablemente no era la que esperaba oír. Los gastos personales de la señora Kim, continúa Noor, se han financiado a través de la cuenta conyugal conjunta, que recibe una transferencia mensual previsible de los ingresos personales del señor Luo. Da la vuelta a la computadora portátil y saca una carpeta gruesa etiquetada como inventario de bienes conyugales, lo que nos lleva a lo que realmente constituye el patrimonio conyugal sujeto a división, dice, y abre la carpeta con la típica ceremonia que se usa cuando se está a punto de dar una noticia que nadie quiere oír. El inventario es inquietantemente escaso. La cuenta corriente personal de Sabrina, que contiene unos $3.000, un modesto plan 401k de su anterior trabajo, al que dejó de contribuir hace años, algunas joyas que podrían valer unos miles de dólares si se encontrara a alguien dispuesto a pagar precios de venta al público por accesorios de lujo usados, y la cuenta corriente conjunta, que actualmente contiene el dinero justo para cubrir los gastos del hogar durante unas 2 semanas. ¿Eso es todo?, pregunta Sabrina, y su voz es apenas un susurro. Eso es todo, confirma Marisol. Todo lo demás, la casa, los coches, los muebles, el arte, incluso la máquina de café expreso, es propiedad corporativa sin relación con el patrimonio conyugal. Me sirvo un vaso de agua de la jarra que alguien colocó con mucho cariño sobre la mesa, y noto que mi mano está completamente firme. Tras 2 años planeando este momento, tras meses viendo a Sabrina construir la fantasía que había construido sobre nuestro futuro compartido, resulta casi decepcionante verlo todo reducido a números en una hoja de cálculo y precedentes legales en una carpeta. La mano de Sabrina tiembla al coger su vaso. Los cubitos de hielo producen un tintineo que parece anormalmente fuerte en la habitación repentinamente silenciosa. Necesito un poco de aire, dice finalmente, a través de la ventana. La veo de pie en el porche, con la mirada perdida, mientras su teléfono vibra con llamadas que no contesta. Lo bonito de las consecuencias es que suelen llegar todas a la vez, como un desastre perfectamente coreografiado donde cada pieza móvil cumple su función justo cuando debe. A las 6 de la tarde, el teléfono de Trent empieza a vibrar con esa frecuencia insistente que suele indicar que alguien está a punto de tener un pésimo día en el trabajo. Sale a atender la llamada y por la ventana, lo veo paseando por mi jardín delantero. Disculpe, el jardín delantero de la propiedad corporativa, haciendo esos gestos que la gente hace cuando intenta explicar por qué algo que parece muy malo no lo es tanto. Resulta que es peor de lo que parece. Departamento de cumplimiento. Dice que al volver adentro, y con esa palidez que se pone la gente cuando se da cuenta de que su vida profesional está a punto de complicarse mucho más de lo planeado, quiere verme mañana a primera hora por una declaración de conflicto de intereses que, al parecer, debería haber presentado, pero no lo hice. Marisol ni siquiera levanta la vista de su bloc de notas al responder. Salir con una mujer casada mientras la asesoras sobre asuntos financieros que podrían afectar tu propia situación vital probablemente sea un conflicto personal que debería haberse reportado al comité de ética de tu empresa, dice con el tono desenfadado de quien habla del clima. La mayoría de las firmas de asesoría financiera se toman este tipo de cosas muy en serio. Al parecer, la llamada provenía del supervisor de Trent, quien había recibido documentación muy detallada sobre su reciente situación de vida y su omisión de revelar posibles conflictos de intereses al asesorar a clientes cuyas situaciones personales podrían afectar su bienestar financiero.
Alguien, y desconozco quién, aparentemente se había tomado el tiempo de elaborar un informe exhaustivo sobre las actividades recientes de Trent y presentarlo al departamento de cumplimiento normativo de su firma, junto con lo que parecía un análisis exhaustivo de las normas éticas pertinentes. Sabrina también tiene sus propios problemas de comunicación, aunque los suyos se deben más al silencio repentino y absoluto de quienes antes le devolvían las llamadas de inmediato. Claudia Reyes, la gurú del estilo de vida que hasta hace unos días estaba tan entusiasmada con las renovaciones y los nuevos arreglos de la cocina, parece haber desarrollado amnesia selectiva al recordar el número de teléfono de Sabrina. Sus mensajes no reciben respuesta, sus llamadas van directamente al buzón de voz y sus publicaciones en redes sociales, cuidadosamente seleccionadas, reciben la típica falta de interacción que se usa cuando se quiere distanciar de alguien sin que sea evidente. Los demás miembros del círculo de elevación de Claudia siguen el ejemplo con un abandono coordinado que sugiere que todos han recibido la recomendación de mantener la distancia social adecuada en situaciones complicadas. Estas son mujeres que construyeron toda su identidad social rodeándose de éxito y aspiraciones, y aparentemente descubrir que una de sus integrantes acaba de revelarse con menos riqueza real que un estudiante típico de un colegio comunitario las pone nerviosas por la imagen que mantienen de sí mismas. Donnelly, mi vecina mayor, que ha estado observando todo este drama desde su porche como si fuera su sistema de entretenimiento personal, ni siquiera intenta ocultar su satisfacción al ver a Sabrina subir maletas a un vehículo de transporte compartido. Te dije que ese chico estaba callado por algo, grita, y hay algo profundamente satisfactorio en la forma en que su voz se escucha por todo el vecindario. La señora Donnelly lleva 30 años viviendo al lado y tiene una gran capacidad para captar la dinámica de las relaciones, gracias a décadas de observar cómo se desarrollan las vidas de las personas en las entradas de las casas y los jardines. El viaje compartido lleva a Sabrina al apartamento de Trent, que resulta ser un estudio en uno de esos edificios que se promocionan como viviendas urbanas para jóvenes profesionales, pero que en realidad significan una caja de zapatos cara y pretenciosa. Al parecer, el plan era que Trent rescindiera su contrato de arrendamiento y se mudara a lo que suponían que sería su casa compartida, pero la confiscación de activos corporativos tiene la capacidad de desbaratar incluso los planes domésticos mejor trazados medio día después. Cuando queda claro que el estudio de Trent no es lo suficientemente grande para dos personas que lidian con el estrés que produce que todo tu plan de vida se derrumbe en 72 horas, Sabrina se muda de nuevo. Esta vez es al sofá de su hermana Mira, lo que representa el tipo de degradación de estilo de vida que probablemente sea difícil de explicar al círculo de elevación, suponiendo que alguno de ellos todavía respondiera a sus llamadas. Rafi pasa por delante de la casa el jueves por la noche, toca la bocina una vez en lo que prefiero interpretar como un saludo victorioso, y por primera vez en 3 días, respiro profundamente. Hay algo profundamente satisfactorio en sentarme en mi propia sala, en mi propia casa, tomando café de mi propia máquina de expreso, sin tener que preocuparme por la bata que cuelga en mi baño o que planes de desayuno interrumpen mi rutina matutina. La primera reunión con el abogado de Sabrina transcurre tan bien como cabría esperar, cuando una parte llega preparada con carpetas llenas de documentación y la otra con justa indignación y una incomprensión fundamental del derecho corporativo. El juez Martínez, quien aparentemente maneja suficientes casos como para reconocer la diferencia entre disputas legítimas sobre bienes conyugales y expediciones de pesca, máquina nuestra documentación patrimonial con la rapidez de alguien que ya ha visto esta película. Abogado, le dice a Steinberg después de unos 10 minutos de revisar nuestra documentación, su cliente parece haber confundido el reconocimiento de marca con la propiedad real. El tribunal no ve fundamento para reclamar derechos de propiedad conyugal sobre bienes que claramente pertenecen a una entidad corporativa separada. Ordena la desocupación inmediata de la propiedad y la no interferencia con los bienes corporativos, que en términos legales significa salga y no toque nada al salir. También señala que cualquier intento futuro de reclamar la propiedad de bienes corporativos claramente documentados podría resultar en sanciones, lo cual es un término legal para no volver a perder el tiempo del tribunal con estas tonterías. El bufete de Trent lo coloca en licencia administrativa a la espera de una revisión completa de sus relaciones con los clientes y sus prácticas de divulgación, lo cual es un término corporativo para vamos a averiguar en cuántos problemas nos has metido antes de decidir si te despedimos discretamente o a viva voz. Aparentemente, a su supervisor no le impresionó la explicación de Trent de que había estado brindando asesoramiento informal en lugar de servicios formales de planificación financiera. Especialmente porque el asesoramiento informal que afecta a tu propia situación vital todavía califica como un conflicto de intereses según la mayoría de los códigos de ética profesional. Por eso, al final de la semana, mi casa vuelve a estar en silencio, salvo por el zumbido de mi equipo prototipo en lo que antes era el dormitorio principal y ahora es mi taller ampliado.
Llevo mi último diseño de embalaje, una bandeja de fibra de circuito cerrado que podría resolver por fin el problema de los contenedores de espuma que ha estado plagando la industria de la charcutería, al dormitorio, y empiezo a esbozar mejoras. No se me escapa la ironía de que la habitación donde Sabrina solía quejarse de mi horario de trabajo sea ahora la habitación donde ese trabajo seguirá expandiéndose, probablemente a mercados y aplicaciones que nunca se molestó en comprender cuando tuvo la oportunidad. Mi teléfono vibra con una llamada de un número desconocido. Dejo que salte el buzón de voz y sigo dibujando. Sea lo que sea, puede esperar hasta que termine de resolver este problema de ingeniería. Algunos arreglos son más permanentes que otros. 6 meses después, estoy sentado en el mismo lugar donde Trent solía ser el centro de atención, en bata de baño, solo que ahora estoy dibujando diseños para un revolucionario sistema de envasado de fibra de circuito cerrado que podría reemplazar cada pieza de poliestireno en cada vitrina de charcutería de Estados Unidos. La ironía de este lugar no se me escapa. La isla de la cocina donde el novio de mi esposa una vez desayunó con mi ropa puesta es ahora mi principal espacio de trabajo para construir algo que podría cambiar toda una industria. Los trámites del divorcio se realizaron con la eficiencia burocrática que te hace apreciar vivir en una sociedad donde los procesos legales funcionan de verdad, aunque tarden una eternidad. Limpio, rápido y aburridísimo, justo como lo quería. Sin dramas, sin audiencias controvertidas, sin declaraciones airadas donde la gente se grita sobre quién merece qué. Solo firmas, tasas y el tedio procesal que transforma eventos cruciales en papeleo. Sabrina recibió su parte de lo que el tribunal determinó como bienes conyugales legítimos, que resultó ser aproximadamente el equivalente a lo que la mayoría de la gente gasta en un auto usado decente. Su cuenta corriente personal, lo que quedaba de su plan 401k, algunas joyas que se tasaron por menos de lo que esperaba y la mitad de la cuenta corriente conjunta, que no era mucho, ya que siempre había mantenido nuestros gastos compartidos moderados. El total ascendió a poco menos de $15.000, lo cual probablemente no era lo que esperaba cuando decidió reestructurar nuestro matrimonio en función de sus nuevos objetivos de estilo de vida. La casa es mía, oficial y completamente, junto con los coches, los muebles, la colección de arte que Sabrina dedicó años a cuidar y, lo más importante, la tranquilidad de saber exactamente quién es el dueño de qué. Ya no tengo que preguntarme si mis decisiones empresariales deben filtrarse por las prioridades financieras de otros. Ya no tengo que calcular si las inversiones corporativas afectarán la armonía familiar. Ya no tengo que fingir que construir algo significativo es menos importante que mantener las apariencias en cenas a las que nunca quise asistir, desde que empecé a hacer pan los domingos, en parte porque disfruto del proceso y en parte porque la señora Donnelly mencionó que extraña el olor a pan casero desde que falleció su esposo el año pasado. Todos los domingos por la noche, camino por el jardín con un pan recién hecho y nos sentamos en su porche a charlar de los chismes del barrio y del estado del mundo. La semana pasada, me pidió que arreglara la luz de su porche, que llevaba meses parpadeando, y pasé una hora recableando la lámpara mientras me contaba historias de los antiguos dueños de mi casa y sus diversos problemas domésticos. Tu arreglo parece estar funcionando mejor que el de ellos, dijo mientras yo apretaba las tuercas para cables, y era profundamente satisfactorio ser conocido en el barrio como el tipo cuyo arreglo sí funciona. El negocio sigue creciendo de maneras que me sorprenden incluso a mí. Contratamos a 2 aprendices del colegio comunitario local, estudiantes de ciencias ambientales y tecnología sostenible, que ven nuestro equipo prototipo como la clave para resolver los problemas de embalaje del mundo. Quizás lo sea. Me hacen preguntas que me impulsan a pensar de forma diferente sobre solicitudes que no había considerado, y su entusiasmo me recuerda por qué empecé todo esto. También creé una beca a nombre de mi madre en el colegio comunitario, financiando la matrícula para estudiantes que desean estudiar tecnología sostenible pero no pueden costear el costo total de su educación. La primera beneficiaria es una madre soltera que regresa a la universidad después de trabajar en el comercio minorista durante 15 años, y me envía informes de progreso cada semestre como si fuera un pariente orgulloso. En cierto modo, supongo que sí. Todos formamos parte de esta extraña familia extendida de personas que creen que la tecnología debería resolver problemas en lugar de crearlos. El prototipo en el que estoy trabajando podría ser el gran avance que llevamos años construyendo. Es un recipiente de fibra lo suficientemente resistente como para contener sopa caliente, impermeable para usar con aderezo para ensaladas y completamente biodegradable en condiciones estándar de compostaje. Y lo que es más importante, se puede fabricar con equipos existentes con mínimas modificaciones, lo que significa que su adopción podría ser rápida una vez que demostremos su rentabilidad.
Mi teléfono vibra con una llamada de un número desconocido, el mismo número desconocido que ha estado llamando cada pocas semanas durante los últimos 2 meses. Lo dejo en el buzón de voz como siempre, porque lo que sea que Sabrina quiera comentar en este momento probablemente no merezca la pena interrumpir mi rutina nocturna. El buzón de voz será educado y cuidadosamente neutral, preguntando si podemos ponernos al día o conversar sobre cómo seguir adelante, y lo borraré sin responder, como he borrado todas las demás. Hay conversaciones que no tienen por qué ocurrir. Se supone que algunos puentes deben permanecer quemados. Me sirvo otra taza de café de la máquina que Sabrina siempre decía que era demasiado complicada, pero que por fin he aprendido a usar correctamente, y vuelvo a mis bocetos. La alineación de las fibras en las paredes del contenedor debe ser precisa si queremos que la integridad estructural resista la tensión, y creo que he descubierto cómo lograr esa consistencia durante el proceso de moldeo. Afuera, el vecindario se acomoda a su ritmo vespertino. La luz del porche de la señora Donnelly, la que arreglé la semana pasada, proyecta un cálido círculo de luz sobre su jardín delantero. La pareja, 2 casas más allá, pasea a su perro, por la misma ruta que hacen todas las noches a la misma hora. El adolescente del otro lado de la calle practica trucos de patineta en la entrada de su casa, el sonido de las ruedas sobre el concreto crea una percusión constante que, de alguna manera, resulta relajante en lugar de molesta. Esto es lo que siempre he estado buscando, incluso sin saberlo. No solo el éxito empresarial o la seguridad financiera, aunque son agradables. No solo la satisfacción de resolver problemas técnicos o crear algo que realmente pudiera mejorar el mundo, aunque eso también importa. Lo que realmente buscaba era esto, la tranquila satisfacción de sentarme en mi casa, trabajando en algo que me importa, rodeado de una vida que tiene sentido y encaja sin necesidad de negociar ni ceder constantemente. El sol se pone por la ventana de la cocina, tiñéndolo todo de esa luz dorada que hace que los momentos cotidianos parezcan significativos. Ruedo mi último prototipo por la isla donde Trent una vez se sentó con mi bata, y pienso en las palabras de Sabrina de aquella mañana de hace 6 meses, excepto en el nuevo arreglo. Lo acepté, pero no como ella esperaba. Mi plan implica disciplina, papeleo y la energía silenciosa que surge al comprender exactamente dónde te encuentras y qué posees. Implica un negocio de $10,3 millones que existe porque elegí construir algo significativo en lugar de solo mantener las apariencias. Implica aprendices entusiasmados por cambiar el mundo, vecinos que saben que pueden contar conmigo para arreglar las luces de sus porches y becarios que envían notas de agradecimiento que guardo en un archivo etiquetado como razones de la importancia de esto. Lo más importante es que mi arreglo implica la libertad de sentarme en mi propia cocina un domingo por la noche, trabajando en problemas que realmente me interesan, sin tener que preguntarme quién va a entrar por la puerta usando mi ropa y comiendo mi desayuno, y creo que me va a gustar mucho este arreglo.